En nuestra serie de sermones sobre la teología del trabajo, hemos tratado ya con la prudencia en los negocios, la diligencia, la justicia, la verdad, todo eso aplicado específicamente en el desempeño de nuestra vocación particular. Y a partir de hoy comenzaremos a tratar con otro aspecto, como decía nuestro hermano pastor hace un momento, otro aspecto que merece la más cuidadosa atención, sobre todo en este lugar donde Dios nos ha colocado para servirle a través de nuestra vocación o trabajo. Me refiero al tema del contentamiento en los negocios. El contentamiento en los negocios. Y nuestro tema estará basado en ese conocidísimo texto de la Escritura que trata sobre este asunto, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Como decíamos esta mañana, la iglesia de Filipos había sido fundada por el apóstol Pablo en circunstancias muy especiales. Si ustedes van a Hechos capítulo 16 y leen los versículos 11 al 40, que por supuesto lo vamos a leer ahora, ustedes verán cómo el apóstol Pablo llega a la iglesia de Filipos, se dirige hacia un río donde habían unas mujeres judías orando al Señor. Algunas de estas mujeres vienen al conocimiento de Cristo, entre las cuales estaba la famosa vendedora de púrpura llamada Lidia. Luego Pablo extrae un demonio a una mujer, un demonio de pitón o de adivinación. Pablo va a la cárcel, en la cárcel ocurre un temblor, el carcelero se convierte y es de esa manera que se inicia una preciosa obra, una de las mejores iglesias que el apóstol Pablo levantó en Asia Menor. Y aparentemente, por esa razón, por la forma tan peculiar en que esta iglesia fue levantada, esta iglesia desarrolló un nexo muy especial de afecto hacia este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Este afecto especial se hizo sentir en varias ocasiones a través de ofrendas que estos hermanos hicieron llegar al apóstol para su sostén económico. Lean el versículo 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez ofrendas para mis necesidades. Ahora Pablo se encontraba preso en Roma y los filipenses deseaban enviarle también allí alguna ofrenda, pero hasta el momento tal cosa no había sido posible. Finalmente llega la ocasión y ellos deciden enviarla por medio de Epafrodito, un siervo de la iglesia, amigo de Pablo, ofrenda que el apóstol recibió con mucho gozo y gratitud. Epafrodito debió recorrer una distancia de unos 1280 kilómetros para llegar de Filipos, a Roma y volver 1280 kilómetros de vuelta. Indudablemente, esta iglesia amaba en una forma especial al apóstol Pablo. Y ahora esta carta que Pablo envía es una muestra de su gratitud, de su gozo al ver la preocupación de ellos por él allí en la cárcel. Versículo 10. Dice él: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En el corazón de Pablo nunca hubo dudas de que esta iglesia estaba realmente preocupada por él y con el deseo de poder contribuir a su sostén. Pero Pablo conocía esta iglesia. Él sabía que seguramente ellos estarían preocupados por su estado general ahora que estaba padeciendo este encarcelamiento en Roma, sobre todo tomando en consideración que Pablo ya no era un niño. Probablemente Pablo estaba rondando los 60 años de edad.
Así que era lógico que los filipenses estuviesen preocupados no solo por su salud, sino también por su estado de ánimo. Este hombre no estaba acostumbrado a la inactividad. Era un hombre enérgico que se había pasado la vida yendo de un lugar a otro predicando la palabra de Dios y levantando varias iglesias en Asia Menor y en algunas partes de Europa. ¿Cómo estaba ahora su estado de ánimo? Ahora que tenía que estar confinado en este encarcelamiento que iba ya para 2 años casi, cuando escribió la carta a los filipenses. Y tomen en consideración que había estado 2 años antes preso en Cesarea de Filipos. Pablo entonces aprovecha esta carta para hacerles saber que aún en esas circunstancias tan adversas, su corazón no había perdido la capacidad de gozarse en el Señor. De hecho, el gozo en medio de las pruebas es el tema dominante de la epístola. Vamos a ver rápidamente un recuento. Filipenses 1, 3 al 4. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Capítulo 2, versículo 17 al 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es en ese contexto del gozo, en medio del sufrimiento, que Pablo escribe las palabras que leímos hace un momento en el capítulo 4, sobre todo los versículos 11 y 12. Y hay 2 palabras, hermanos, que debemos notar aquí. En primer lugar, Pablo nos dice que él ha aprendido a contentarse. O si queremos ponerlo de otro modo, que él ha sido discipulado en el contentamiento. Y esto nos enseña que el contentamiento es un arte que debe ser aprendido. No se trata de algo innato al hombre. Desde que Adán se sintió satisfecho y descontento en medio de todas las delicias del paraíso, su posteridad quedó infectada de esa terrible enfermedad. Adán sintió descontento en el paraíso, en medio de todas las delicias que Dios había puesto en el huerto del Edén. Y desde que Adán sintió insatisfacción en el huerto, toda su posteridad, de la cual nosotros somos parte, toda su posteridad quedó infectada de esa terrible enfermedad. El descontento es parte esencial, integral de nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de nuestra impiedad. De hecho, Judas en su pequeña carta pone el descontento y el espíritu quejoso como un síntoma claro de que una persona no es creyente. Dice en Judas, versículo 16, y ha mencionado antes a los impíos varias veces, dice, estos, ¿quiénes? Los impíos son murmuradores, querellosos, o si quieren ponerlo de otro modo, quejumbrosos, personas prontas a quejarse. ¿Y por qué son así? Porque andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El espíritu quejoso es un síntoma claro, inequívoco, de que una persona no conoce a Cristo. Hasta que la gracia de Dios nos renueva nuestra naturaleza, limita nuestros deseos y nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en conocer a Dios y vivir para su gloria, una persona no tiene la capacidad de aprender este arte del contentamiento. Tiene que venir la gracia de Dios, renovar nuestra naturaleza, limitar nuestros deseos y enseñarnos que el todo del hombre consiste en conocer a Dios y vivir para Él. Y Pablo nos dice aquí que él aprendió a contentarse. Él lo aprendió.
él también tuvo que ser discipulado en el contentamiento cristiano. Y la otra frase que yo quiero que ustedes noten aquí es la que encontramos en el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, noten, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y esa frase, estoy enseñado, era la que se usaba en las religiones paganas para referirse a todos aquellos que habían sido iniciados en los misterios que conformaban dicha religión. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, a través de las cosas que me han sucedido, he sido iniciado en el misterio del contentamiento cristiano. Y ciertamente el contentamiento cristiano no deja de ser un misterio. El contentamiento cristiano es algo incomprensible para aquellos que no han sido alcanzados por la gracia de Dios. Un autor cristiano lo describió poéticamente diciendo, en el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. El impío no entiende esto. El impío no entiende esto. Solo los amados de Dios pueden comprender esa calma que puede experimentar el creyente en medio de la aflicción. Pero en estos estudios no vamos a tratar aisladamente con el tema del contentamiento, sino que lo trataremos en su relación con la vida de negocios. Y creo que la mayoría de vosotros estará de acuerdo conmigo si afirmamos que los negocios y el trabajo en sentido general constituye una de las fuentes más grandes de descontento en nuestra vida diaria. Creo que están de acuerdo conmigo, que los negocios, sobre todo aquí en República Dominicana, los negocios y el trabajo en sentido general constituye una de las principales fuentes de descontentos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, no podemos tocar la teología del trabajo pasando por alto un asunto de tanta importancia. Eso sería no tener un corazón pastoral. No podemos pasar por alto un tema tan importante cuando hablamos del trabajo. Y la idea que deseamos transmitir en estos sermones es la siguiente. Todo creyente que desee honrar a Dios en su vocación debe aprender el difícil y misterioso arte del contentamiento cristiano. Esa es la idea que deseamos dejar en vuestros corazones. Todo creyente que desee honrar a Dios en su vocación, que desee honrar a Dios en su negocio, en su trabajo, sea cual sea, debe aprender el difícil y misterioso arte del contentamiento cristiano. Y en nuestra consideración de este asunto veremos, en primer lugar, la naturaleza del contentamiento cristiano. Ahí estaremos por el resto de la noche. En segundo lugar, situaciones particulares de nuestro trabajo o vocación en los cuales ese contentamiento debe ser ejercido. Tercero, algunas consideraciones prácticas que nos estimulen a procurar el contentamiento. Y finalmente, los medios necesarios para obtener el contentamiento. Eso es el sentido general, lo que queremos abarcar en esta parte de nuestro estudio. Vamos entonces a comenzar en la noche de hoy viendo en primer lugar la naturaleza del contentamiento cristiano. Cuando el apóstol Pablo nos dice en nuestro texto que él ha aprendido a contentarse, ¿a qué cosas se estaba refiriendo realmente? Hermanos, es muy importante que nosotros podamos responder esta pregunta con precisión. Muchos creyentes no saben exactamente qué es lo que Dios pide de ellos y por ende no saben evaluar con certeza si están agradando a Dios o no con su actitud. Por ejemplo, hay algunos creyentes que tienen la idea de que el verdadero cristiano nunca puede estar triste. Hay creyentes que piensan eso, que el verdadero creyente nunca puede experimentar pesar en su corazón, nunca. Y cuando esos creyentes perciben tristeza en sus almas, entonces se abaten doblemente. Se entristecen por aquello que originó el pesar y se entristecen por la tristeza misma, porque ellos creen que su tristeza es pecado. ¿Pero acaso no pasó nuestro Señor Jesucristo en ocasiones por periodos de profunda tristeza? ¿No pasó Cristo ocasiones de profunda tristeza cuando observaba la dureza de corazón de los pecadores?
cuando los veía tan renuentes a aceptar la salvación que él vino a ofrecer, en el huerto de Getsemaní, Cristo llegó a expresar que estaba experimentando una tristeza mortal. Él dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó. No basta entonces con que establezcamos por la Escritura que el contentamiento es un deber, algo que todo creyente debe esforzarse por obtener. Eso no basta. Debemos definir con precisión a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del contentamiento cristiano. Y para definirlo con la mayor exactitud posible, veamos primeramente lo que no es el contentamiento cristiano. Para poder definir la naturaleza del contentamiento, vamos a comenzar por la parte negativa, para luego definirla por contraste. ¿Qué no es el contentamiento cristiano? Bueno, en primer lugar, hermanos, contentamiento cristiano no es una visión utópica o escapista de la vida. Tener contentamiento cristiano no es tener una visión escapista o utópica de la vida. Yo me refiero a la persona que obliga a su propia mente a tener una visión contraria a la realidad de las cosas. Su razón le dice que la situación es difícil, pero él se repite una y otra vez que todo está bien, que no existe ninguna dificultad, que debe pensar positivamente. Quizás esta persona tiene un familiar enfermo, muy enfermo, pero él se dice a sí mismo, yo sé que pasará pronto, que pronto sanará. Pero también es posible que muera. También es probable que muera, que no rebase la enfermedad. Esa es la realidad de la vida humana y no nos ayuda en nada querer esconder esa realidad. Es como lo que hacen algunas amas de casa cuando meten el polvo debajo de la alfombra. O cuando cambian el desorden de sitio. Es exactamente lo mismo. Aparentemente la casa está limpia y ordenada, pero esa limpieza y ese orden son aparentes, no son reales. No son reales. Hermanos, ¿de qué le sirve a una persona enferma con cualquier enfermedad mortal que se le diga que no se preocupa por la muerte, que muy pronto sanará? ¿De qué le sirve? Aparte de que eso es una mentira. Eso no es un consuelo real. Hermanos, en la vida hay que enfrentar situaciones difíciles y dolorosas. Eso es parte de la vida misma y Dios no desea que tengamos una visión escapista de esto. En el Salmo 34, versículo 19, dice el salmista David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. El salmista ni siquiera dice que el justo pasa a veces por tribulaciones. No, él dice, muchas son las aflicciones del justo. Esa es la vida del hombre. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Y noten que Él no dijo en República Dominicana tendréis aflicción. Él dijo en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo en la aduana tendréis aflicción. Él no dijo en los impuestos sobre la renta tendréis aflicción. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, aunque vivas en Estados Unidos, aunque vivas en Suiza, en el mundo tendréis aflicción. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no es opcional, hermanos, eso es necesario. Querer evadir el dolor, querer evadir las aflicciones es tener una visión escapista de la vida. Ese es el producto que quieren vender aquellos que profesan la famosa ciencia cristiana inventada por Mary Baker Eddy, que ni es ciencia ni es cristiana. Esas personas dicen que la enfermedad no existe, que eso es mental, que eso es mental. Y siempre recuerdo el caso del niño que fue a hablarle a su madre y le decía, mami, la vecina está enferma. Y ella, que era miembro de la secta, dice, no, ella cree que está enferma. Al otro día el niño fue y le dijo, mami, la vecina se está poniendo peor. Dice, no, mi hijo, ella cree que se está poniendo peor. Al tercer día le dijo, mami, ve a ver la vecina que está agonizando. No, mi hijo, ella cree que está agonizando. Finalmente al cuarto día el niño fue y le dijo, mami, la vecina cree que se murió.
Hermanos, esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de la vida. Aprender el contentamiento cristiano no es tener una visión escapista u utópica de la vida. Y muchas veces nosotros asumimos esa postura escapista a la hora de consolar a otros. Vamos a ver al enfermo y le decimos, tú vas a ver que todo va a pasar pronto. Pero ¿y si Dios quiere dejar a esa persona enferma por el resto de sus días? ¿Eso es prerrogativa de Dios? Eso no es un consuelo real, decirle a una persona, no te preocupes, tú vas a ver que todo pasará. Hermanos, tenemos que aprender a consolar con argumentos bíblicos. Lo que tenemos que tratar de poner en la mente de esta persona es que Dios tiene control de la situación y que todas las cosas Dios las ha preparado para nuestro bien. Sea que Dios te sane o sea que Dios te deje postrado de por vida en una cama, todo obra para bien. Y ese es el consuelo cristiano. No podemos tener una visión escapista de la vida. En segundo lugar, el contentamiento cristiano no es un corazón insensible a las aflicciones. El contentamiento cristiano no es un corazón insensible a las aflicciones. Algunas personas parecen haber alcanzado un nivel tal de estoicismo que cualquiera puede decir de ellos que han aprendido a contentarse, cuando en realidad lo que está sucediendo es que están padeciendo el terrible mal de la indolencia. Son indolentes. Y Dios no quiere que seamos indolentes. Cuando Pablo habló del contentamiento, él no estaba pensando en la indolencia. Hermanos, el dolor duele y Dios no pretende que sea diferente. El dolor duele. El mismo apóstol Pablo aquí en Filipenses tuvo que ver a su propio amigo Epafrodito a punto de morir. Y dice él en el versículo 27 del capítulo 2, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo no era un indolente. Si su amigo Epafrodito moría, Pablo sentiría profundo pesar y tristeza. De hecho, si fuésemos insensibles al dolor, las pruebas que Dios nos envían no tendrían el efecto deseado. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice el apóstol, es verdad que al presente las pruebas no son causa de gozo, sino de tristeza. Y esa es la manera en que obran las pruebas, porque son causa de tristeza. Y Dios obra en medio del dolor. En tercer lugar, el contentamiento cristiano no es un sentimiento de resignación. El contentamiento cristiano no es un sentimiento de resignación. La resignación está tan alejada del verdadero contentamiento como lo está el moralismo legalista de la verdadera santidad. Son dos cosas completamente distintas. La resignación es pagana en su esencia. La resignación es la actitud del que tiene que soportar impotentes los designios de un destino terrible y cruel que nosotros no podemos cambiar. Eso no es contentamiento. Y en cuarto lugar, el contentamiento tampoco es una espera pasiva hasta que la tribulación pase. Una espera pasiva, quedarse cruzado de brazos hasta que la tribulación pase. Si nos encontramos inmersos en una situación adversa, no es pecaminoso que usemos los medios legítimos que Dios nos ha provisto para que salgamos de esa situación. Eso no es pecaminoso. El quedarse cruzado de brazos hasta que pase la tormenta no es contentamiento, es pereza y es irresponsabilidad. Eso no es contentamiento. Debemos usar todos los medios que Dios nos ha provisto para salir de la adversidad, dejando por supuesto en las manos de Él todo aquello que está por encima de nuestras posibilidades. Cuando Cristo se paró delante de la tumba de Lázaro, Él dijo a las personas que estaban allí, quiten la piedra. Cristo podía quitar la piedra, pero ellos podían hacerlo, y Cristo no iba a hacer lo que ellos podían hacer. Ahora, ¿qué Cristo iba a hacer lo que ellos no podían hacer? Darle la vida a Lázaro. El contentamiento cristiano no es quedarse cruzado de brazos. Si Tomás Alva Edison no hubiese sentido ese impulso de querer cambiar las cosas, todavía estaríamos alumbrándonos con velas y lámparas de gas. No debemos sentirnos tranquilos ante una situación que nosotros podemos mejorar. El mundo ha avanzado y ha llegado hasta aquí porque algunos hombres decidieron cambiar las cosas. Y gracias a Dios que Él puso en esos hombres el deseo y la capacidad de cambiarlas. Gracias a Dios por esos hombres.
que no se sintieron contentos con la situación. En ese sentido, el esperar pasivamente que las cosas cambien cuando nosotros podemos cambiarlas no es contentamiento. ¿A qué se refiere Pablo entonces cuando nos dice que él aprendió a contentarse? Vamos a verlo ahora desde el punto de vista positivo. La expresión que Pablo usa en nuestro texto significa literalmente completa suficiencia. Contentamiento significa completa suficiencia. Una suficiencia que se posee internamente y que no puede ser afectada por ninguna circunstancia externa. Los filipenses habían enviado una ofrenda a Pablo y él se siente profundamente agradecido por ese gesto de amor y se goza en ello, pero no porque su situación era terrible, no porque su situación era insoportable. Él había aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Y como esa capacidad radicaba en su alma, no había nada externo a él que pudiese cambiar esa realidad, porque el contentamiento es interno. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual lo siguiente. Para ponerlo positivamente, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que él no está dominado ni controlado por las circunstancias. En todas las formas que usted pueda mejorar sus circunstancias por medios justos y legítimos, hágalo así. Pero si usted no puede y tiene que permanecer en una posición de prueba y dificultad, no sea dominado por ella. No deje que lo abata, no deje que lo controle. No deje que determine su infelicidad o su gozo. Usted, dice el apóstol, debe llegar al estado en el que cualesquiera que sean sus condiciones, usted no está controlado por ellas. Es lo que afirma de sí mismo Pablo cuando dice, cualquiera que sea mi situación, estoy en control. Soy el amo de la situación, no estoy dominado por ella. Soy libre y estoy en libertad. No dependo para mi felicidad de lo que me está sucediendo. Mi vida, mi felicidad, mi gozo y mi experiencia son independientes de las cosas que pasan alrededor de mí. Y ahora sigue diciendo el doctor Lloyd-Jones, debo recordarles otra vez que Pablo estaba en prisión, probablemente encadenado a un soldado cuando profirió estas palabras, y sin embargo en esa condición real, él puede decir que es independiente de sus circunstancias. Termina la cita. Pablo está diciendo, mi felicidad, mi gozo, no depende de las circunstancias. Yo estoy completo en mí mismo. Alguien puede pensar, al escuchar estas palabras, que Pablo era un hombre orgulloso, que Pablo era un hombre soberbio, que pretendía ser tan autosuficiente que no dependía de nada ni de nadie. Pero esa no es la idea que Pablo tenía en mente al escribir estas palabras. Noten el capítulo 4, versículo 13. Luego de decir que él tiene contentamiento, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí, hermanos, la clave del asunto. La suficiencia de este hombre provenía de Cristo, no de sí mismo. He aquí la clave del contentamiento cristiano. Es una toda suficiencia en el alma que proviene de Cristo y que no puede ser afectado por ninguna circunstancia externa. Estas palabras son similares a las que encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo estaba al tanto de sus propias debilidades. Vean el capítulo 4, versículo 7, de segunda a los Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero es en ese contexto de dependencia que Pablo había logrado obtener lo que Jeremiah Burroughs en su libro sobre el contentamiento cristiano describe como esa dulce, interna y quieta constitución interna que libremente se somete y se deleita en la sabia y paternal disposición de Dios en cada situación. ¿Qué es el contentamiento cristiano?
Jeremiah Burroughs dice que es esa dulce, interna y quieta constitución interna, y aclaro que no estoy citando exactamente como él lo dice, pero estoy parafraseando sus palabras, que libremente se somete y se deleita en la sabia y paternal disposición de Dios en cada condición. En otras palabras, el creyente que ha aprendido el misterioso arte del contentamiento ha aprendido a acallar su alma con argumentos bíblicos en medio de la prueba y tribulación. Noten lo que estoy diciendo. No que ha aprendido a que su lengua calle, él ha aprendido a callar su alma con argumentos bíblicos. Dice el salmista David en el Salmo 62, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. Y en el versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Se puede estar en silencio en medio de los problemas y aún así tener un tumulto en el alma. Eso no es contentamiento. En el verdadero contentamiento no solo la lengua está en reposo, sino también el corazón. El corazón. Hermanos, Pablo estaba en prisión, encadenado a un soldado, pero él tenía a Dios. Y eso era suficiente. El contentamiento cristiano depende de comprender la grandeza del cristianismo. Es allí donde radica la clave de todo, es comprender la grandeza del cristianismo. Por medio de Cristo hemos llegado a conocer al único Dios verdadero. Ese es el privilegio del cristianismo. Y como bien señalaba Thomas Brooks en su libro, en otro libro sobre el contentamiento, dice él, tener a Dios es tener mucho. Tener a Dios es tener lo suficiente. Tener a Dios es tenerlo todo. Y ahora él añade, ciertamente, si el tenerlo mucho no te satisface, si lo suficiente no te satisface, si tenerlo todo no te satisface, entonces nada podrá satisfacerte. Nada podrá satisfacerte. Hermano, no permitas que tu corazón te engañe, haciéndote creer que la base de tu descontento proviene de tu mala situación económica, que el descontento de tu corazón proviene de tu difícil situación conyugal o de cualquier otro tipo de circunstancia adversa. No permitas que tu corazón te engañe. Tu problema nace de un concepto erróneo acerca de quién es Dios y de los privilegios que Él te ha concedido por medio del Evangelio. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si teniéndole a Él aún te sientes insatisfecho, entonces tu situación es triste, hermano. Porque no existe nada más que sea más grande ni más extraordinario que tenerle a Él. Dios el Padre dijo acerca de Cristo, este es mi Hijo en quien tengo toda mi complacencia. Cristo era suficiente para contentar el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es infinitamente más grande que el nuestro. Y Cristo suplía todo para Él. Él tenía en Él todo su contentamiento, toda su complacencia. Tenerle a Él es mucho, dice Brooks. Tenerle a Él es suficiente, es todo. Y si lo mucho, lo suficiente, el todo no te satisface, escucha esto, estás condenado a vivir insatisfecho y descontento el resto de tu vida. Si tú has conocido a Cristo y al único Dios verdadero y eso no te satisface, hermano, hermana, estás condenado a vivir insatisfecho y descontento el resto de tu existencia. Porque ya no hay nada más que buscar fuera de ahí. Ya no hay nada más. Pablo nos dice que él aprendió a contentarse cualquiera que fuese su situación. Su contentamiento no dependía de eso. La pobreza no le causaba ansiedad, ni amargura, ni temor. Tampoco la riqueza y la abundancia lo llevaban a la soberbia y a creerse que no necesitaba a Dios. Su felicidad no dependía de ser rico o de ser pobre. Pablo está diciendo, es que este asunto no tiene importancia para mí.
Este asunto no tiene la menor importancia. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuese mi situación. Pablo sabía que había un Dios amante en los cielos y todopoderoso, que disponía todas las cosas en su vida de la mejor manera posible, y eso era suficiente para él. La ofrenda de los filipenses seguramente cambió en algo su condición física, pero ¿saben una cosa? No cambió nada el estado de su alma. La ofrenda de los filipenses obviamente que tuvo que haber cambiado algo en la condición económica de Pablo, pero hermanos, no cambió ni un ápice el estado de su alma. Antes de que esa ofrenda llegara, ya Pablo estaba contento. Antes de que esa ofrenda llegara. Y hermanos, traten de ponerse por un momento en la situación de este hombre. Porque Pablo no solo estaba padeciendo carencias físicas, sino también emocionales, y yo me iría más lejos, hasta vocacionales. Pablo estaba padeciendo muchas carencias. Si nuestra visión del temperamento de Pablo es correcta, parece que este hombre no era un solitario. Parece que Pablo era un individuo gregario, que le gustaba estar con la gente. Pablo era un hombre cálido, un hombre que le gustaba mezclarse con los demás, hablar con la gente, ayudarlas en sus problemas. Pero más aún, Pablo tenía una vocación, un llamamiento. Él sabía los dones que Dios le había conferido y cómo él podía ayudar en las diversas necesidades de las iglesias que él había fundado. Pero hermano, su felicidad ni siquiera dependía de esas cosas. Pablo no necesitaba un púlpito para ser feliz. Y quizás para muchos esto no se entiende muy bien. Pero para un hombre que está acostumbrado a pararse en un púlpito constantemente y que ha recibido un llamamiento de Dios para predicar su bendita palabra, estar 4 años como pasó este hombre sin pararse en un púlpito a edificar la iglesia de Cristo es algo fuerte de aguantar. Pero la felicidad de Pablo ni siquiera radicaba en su ministerio. Pablo no necesitaba nada ni a nadie para estar contento. Le agradaba estar con la gente, le gustaba reunirse con ellas, le gustaba predicar la palabra, le gustaba ayudar a los demás, pero su contentamiento no dependía de su ministerio. Allí en la cárcel Pablo tuvo la oportunidad de desarrollar una profunda comunión con Dios y eso era suficiente para él. Eso era suficiente para él. Alguien dijo muy acertadamente que religión es lo que un hombre hace con su soledad. Religión, en el sentido práctico, por supuesto, es lo que un hombre hace con su soledad. Y el doctor Martin Lloyd-Jones, comentando esa frase, dijo: tú y yo somos, al final de cuentas, lo que somos cuando estamos solos. Dice el doctor Lloyd-Jones que en nuestra época se ha generado lo que él llama meeting manía. Si lo quieren poner en español, reunión manía. Hay personas que no pueden estar tranquilas si no se reúnen con alguien. Y hermanos, no me malentiendan, las reuniones cristianas son buenas, son edificantes. Pero nuestra vida espiritual no debe depender de esas cosas, de estar reuniéndome siempre con la gente. Meeting manía. Nosotros somos lo que somos cuando estamos solos. Porque cuando estamos solos, nosotros somos lo que realmente somos. Hermano, ¿en qué tú usas tu soledad? ¿En qué tú usas tu soledad? ¿Qué tanto disfrutas la soledad? Precisamente porque es el momento en que tú más cerca puedes estar de Dios. Muchas veces nuestro gozo depende de poder adorar a Dios en compañía, pero ¿cómo es tu adoración a Dios en soledad? Cuando nadie, absolutamente nadie te está escuchando, porque en ese momento es que se prueba realmente cómo es tu relación con Dios. Tu relación con Dios es nada más y nada menos lo que es tu relación con Dios en soledad.
Cuando nadie te está escuchando, cuando puedes levantar tu corazón delante del trono de Dios en gratitud, cuando puedes cantarle un himno donde nadie te va a escuchar excepto el oído amoroso de Dios como tu Padre, cuando puedes elevar tu petición al Señor y solamente Él te está escuchando. Hermano, ¿cómo es tu religión en la soledad? Porque este hombre, cuando estaba preso en Roma, le permitían recibir amigos, pero yo estoy seguro, con las distancias que habían y con lo difícil que era viajar, que Pablo no tenía gente cada 2 minutos en su cárcel. Y Pablo dice, yo he aprendido el arte del contentamiento cristiano. Y eso es algo que todo creyente debe aprender. La semana próxima nosotros continuaremos tratando con este asunto del contentamiento, pero relacionado más específicamente con los negocios. En esta ocasión solo intentamos establecer la naturaleza de ese contentamiento que todo hijo de Dios está obligado a procurar obtener. Y si vamos a resumir en una frase todo lo que hemos dicho hoy, podemos decir que el contentamiento cristiano consiste en estar satisfecho con los privilegios que Dios nos ha concedido en el Evangelio, sobre todo tomando en cuenta que lo que merecíamos era el infierno. ¿Qué es el contentamiento cristiano? Resumiendo, es o consiste en estar satisfecho con los privilegios que Dios nos ha concedido en el Evangelio, sobre todo tomando en cuenta que lo que merecíamos era el infierno. ¿De dónde entonces, hermanos, nace el descontento? Otra vez, del orgullo. El problema nuestro radica en que creemos merecer una situación distinta a la que tenemos. Hermanos, es de nuestro orgullo que nace el descontento. No es de tu marido, no es de tu situación económica, no es de tu adversidad. Las circunstancias nada tienen que ver con eso. El contentamiento cristiano es una disposición del alma que se deleita y se goza en la disposición de Dios, que como Padre tierno y amoroso ha diseñado mi vida con todos los límites de mi habitación. Y el creyente, cuando se levanta por la mañana y abre sus ojos, dice, qué bueno que puedo ver la luz de otro día, porque lo que yo merecía era que la tierra se abriera debajo de mi cama y cayera directamente en el infierno durante la noche de anoche. Y cuando un creyente entiende eso, está preparado para comenzar a ser discipulado en el arte del contentamiento cristiano. Hermanos, que Dios nos ayude a alcanzar una plena comprensión de estas verdades y a meditar en ellas hasta que podamos aplicarlas en situaciones adversas. No aprenderlas aquí, en el salón de clase. No, aprender a aplicarlas en situaciones adversas. Cuando eso suceda, entonces podremos decir como Pablo, yo he aprendido a contentarme. Cuando nosotros podamos aplicar estas verdades a la aflicción, entonces podremos decir que hemos aprendido el difícil y misterioso arte del contentamiento cristiano. Vamos a orar.